Estimados amigos, les damos la bienvenida a nuestra nueva forma de llegar hasta ustedes, el ciclo de charlas Astronomía en tu casa. El mundo de la ciencia está recordando la gran hazaña que significó justo hace un año obtener la primera imagen de un agujero negro supermasivo. Nuestra tercera sesión se mantendrá contándonos sobre este apasionante tema. ¿Cómo se alimentan los agujeros negros? Esta charla queda a cargo de la astrónoma Patricia Arévalo, quien es académica de la Universidad de Valparaíso en Chile. Su área de investigación se centra en el estudio de los núcleos activos de las galaxias, entre otros. Quienes somos parte del proyecto Anillo Agujeros Negros Supermasivos, esperamos que este ciclo sea de su agrado. Buenas noches. Hoy quiero presentarles la tercera charla de nuestro ciclo de Astronomía en su casa, organizada por el proyecto Anillo de Formación y Crecimiento de Agujeros Negros, del que soy parte. Hoy voy a hablar de uno de los temas de investigación del anillo, que une los temas de las dos charlas anteriores, tanto galaxias como observación de agujeros negros. Les quiero contar la historia de cómo pasamos de pensar en los agujeros negros como objetos teóricos abstractos a pensar en ellos como un fenómeno real y común en las galaxias del universo. Para seguir adelante, quiero que miremos primero qué es una galaxia. Una galaxia es, lo que apreciamos en esta imagen, es una conformación de miles de millones de estrellas que viven todas juntas, muy cerca unas de otras, comparada con las distancias en el universo, y que están en órbita en torno al centro de masa de este objeto. Esa masa que las mantiene en órbita, las mantiene ligadas y no dispersándose por todas partes, es en parte la masa de las estrellas mismas y en parte la materia oscura que también forma parte de esta galaxia. Recordemos que aquí estamos viendo el brillo sumado de muchísimas estrellas. Una vez que la gente empezó a tomar imágenes en placas fotográficas de grandes números de galaxias, empezaron a darse cuenta que no todas las galaxias son iguales. Algunas galaxias son más especiales que otras. En este caso, podemos ver una galaxia, claramente tiene brazos espirales, tiene una barra, pero algo muy interesante es su núcleo. Es un punto casi como una estrella. Se ve sin poder resolverlo. No podemos verle su estructura. Es solamente un punto. Pero es parte de esa galaxia y si miran su luz en cantidad de brillo es comparable al resto de la galaxia. O sea, es un punto como una estrella, pero que brilla tanto como miles de millones de estrellas como nuestro Sol. Estas fuentes puntuales además, tenían otras características muy especiales que son muy azules. Muy azules quiere decir que si tomo la misma fotografía con un filtro azul y un filtro rojo y las resto, estos centros de galaxias especiales se ven muy fuertes comparadas con el resto de las galaxias. Ahora, si lo quiero hacer con más precisión, puedo tomar un espectro como los que vemos en pantalla. Estos espectros son análogos a los arcoíris. Es la dispersión o el esparcimiento de la luz en sus distintos colores o longitudes de onda a través, por ejemplo, de un prisma. Si yo le tomo el espectro, o sea, cómo se distribuyen los colores de la luz de una galaxia normal, vemos que cuando vamos hacia el azul, los colores se ven cada vez más oscuros. Hay muy poca luz en el azul, muy poca luz en el ultravioleta. Sin embargo, estas galaxias especiales, que se veían con un punto en su centro, son muy azules. Brillan fuertemente en el azul, en el violeta, incluso en el ultravioleta. Otra característica que pueden ver claramente en esta comparación de dos espectros es que una galaxia tiene bandas oscuras, que se llaman líneas de absorción, mientras que la galaxia especial tiene líneas brillantes. O sea, existen algunos colores o algunas longitudes de onda donde estamos recibiendo muchos más fotones, mucha más luz, y eso se ve como líneas brillantes en el espectro. Esto es muy particular de estas galaxias especiales. La tercera característica interesante es que, a diferencia de otras galaxias, estas galaxias especiales están cambiando su brillo constantemente. Cada vez que las miramos se ven un poco diferentes. Esto motivó a que hiciéramos campañas de monitoreo, esto es, que estemos observando las galaxias repetidamente cada varios días
para saber cuánto sube su brillo y cuánto baja su brillo. Esto no es solo para fabricar gráficos como este, que es una curva de luz, sino que es realmente para estudiar la estructura de este objeto que está emitiendo esta luz muy brillante, muy azul y muy variable, para tratar de entender de qué tipo de estructura viene. Lo que tengo aquí al lado derecho es una observación real tomada a lo largo de 6 años, donde estuvimos mirando el brillo de una galaxia especial y cada día anotamos qué tan brillante es. Como se puede ver, el brillo sube y baja a medida que pasa el tiempo, el día de la observación, y lo que podemos notar claramente son estructuras en esta curva de luz, donde el brillo, por ejemplo, aumenta en un factor 2 o 3, o sea, dobla o triplica su luminosidad. Aquí vemos esta escala de tiempo típica. Es el tiempo que se demora el objeto en triplicar su luminosidad. Esto los astrónomos inicialmente, cuando empezaron a estudiar estas galaxias especiales, lo pudieron interpretar rápidamente en términos del tamaño máximo que puede tener la región emisora. Si pensamos en esto, esto tiene que ver con argumentos de causalidad. Si tenemos una región que está, o un cuerpo que está aumentando su brillo en un factor grande, por ejemplo, está triplicando su brillo, no puede ser que lo esté haciendo aleatoriamente un pedacito aquí y aleatoriamente un pedacito acá, porque esas fluctuaciones se cancelarían. Si sube todo el brillo junto, necesitamos que toda esa región esté conectada causalmente. Eso quiere decir que al menos un rayo de luz debe ser capaz de cruzarla en el tiempo en que está ocurriendo este aumento de brillo. ¿Por qué digo la luz? Porque ninguna información puede propagarse más rápido que la luz. Por lo tanto, el tamaño máximo que puede tener este objeto es esa escala de tiempo multiplicada por la velocidad de la luz. Seguramente es mucho más pequeño porque es difícil que toda una región se coordine simplemente mandándose un haz de luz, pero esa es una estimación máxima de este tamaño. Entonces, vemos que le toma algunos días, en este caso un poco más, pero en otros casos menos, le toma días aumentar su brillo significativamente. Por lo tanto, esta región que es muy brillante, que es muy azul y muy variable, no puede tener un tamaño mayor que algunos días luz. Uno puede pensar días luz es una distancia bastante grande, pero en escalas galácticas es pequeñísima. Entonces eso fue muy sorprendente. Y esto llevó a los astrónomos a preguntarse, bueno, ¿cómo puede ser? Aquí tenemos los ingredientes de este dilema. Las galaxias especiales, como se les empezó a llamar, galaxias activas, tienen brillo en sus centros de 1.000 millones de veces el brillo del Sol. Es un espacio que está contenido en unos pocos días luz. Ese tamaño es comparable con el sistema solar completo, hasta la nube de Oort. Es grande para nuestras escalas, pero comparada con las escalas de la galaxia es pequeñísimo. De ninguna manera podríamos meter 1.000 millones de soles en esa región. Así que claramente estos núcleos de galaxias activas eran especiales por otra razón. ¿Cuáles son los ingredientes? Región muy pequeña, emisor de luz muy potente y también de alta energía. ¿Qué quiere decir? Que la luz que emiten es fuerte en el azul, en ultravioleta, y después incluso supimos en rayos X. Eso no es usual en una población de estrellas como la, por ejemplo, de nuestra galaxia. Por lo tanto, este como motor central que está dándole su energía al núcleo activo, necesita ser muy, muy compacto. Y esta palabra compacto nos lleva al tiro a la mente al objeto del agujero negro, que son los objetos más compactos que existen. ¿Qué significa compacto? Una masa muy comprimida. Mucha masa en un espacio muy pequeño. Eso es lo importante, la compacticidad. Entonces la gente se preguntó, bueno, si esto es muy compacto, ¿será compacto como un agujero negro? La idea era muy sugerente. El problema, inmediatamente uno se da cuenta que los agujeros negros son negros. Y aquí estamos estudiando una fuente que es muy luminosa. Ok, el agujero negro es compacto, es una región pequeña, normalmente uno puede pensar que es muy energética, pero ¿cómo brilla?
¿Cómo podemos verlos? Esa fue la siguiente incógnita. Entonces, pronto apareció una solución. El agujero negro no va a brillar, no lo vamos a ver emitir luz. Pero el agujero negro vive en una galaxia, y la galaxia, además de tener materia oscura y estrellas, tiene gas. Ese gas, por ejemplo, del que se forman nuevas estrellas, está ahí, quizás orbitando el centro de la galaxia. ¿Qué pasaría si ese gas, por mala suerte, pasa cerca del agujero negro? Es posible que si pasa suficientemente cerca o pierde suficiente energía, quede en órbita, ligado, orbitando el agujero negro. Y en ese caso, si ya tenemos ese gas, conocemos la manera de calcular qué pasa alrededor de un agujero negro, ya podemos calcular qué pasa con ese gas en torno al agujero negro. Este gas es un gas común y silvestre, es el material del que se forman las estrellas, es casi puro hidrógeno, un poco de helio, muy poquito de otras cosas, pero le pasa algo muy especial cuando se pone en órbita en torno a un agujero negro. Y es simplemente que se forma esta estructura que llamamos disco de acrecimiento o comúnmente disco de acreción. El gas no puede simplemente caer al agujero negro. Tiene demasiada energía y demasiado momentum angular. Tiene que girar. Pero no está solito. Hay una nube aquí, una nube acá, una nube acá y una nube acá. Y cuando estas están todas en órbita, van a chocar entre ellas, vamos a tener un proceso de fricción, y con la fricción todos sabemos que lo que va a pasar es que se libera energía. El gas se calienta y se calienta a temperaturas tan altas que brilla. Y de esta manera va perdiendo su energía y a través de la fricción va perdiendo su momentum angular y va alimentando el agujero negro. Entonces, un punto crucial para observar el espacio en torno a un agujero negro, hacerlo que brille, es que el agujero negro esté, como decimos, comiendo. ¿Y qué es lo que come? Gas común y corriente, pero que siente la atracción gravitatoria de este objeto tremendamente compacto. Podemos usar las ecuaciones de relatividad general para calcular muy precisamente hasta qué punto este gas se puede mantener en órbita en torno al agujero negro antes de caerse adentro. Y podemos calcular la velocidad a la que está haciendo esas últimas órbitas. Esa velocidad es tremendamente grande, es cercana, es una fracción grande de la velocidad de la luz. O sea, el gas en ese punto está yendo tan rápido como puede ir. Termina girando casi a la velocidad de la luz. Entonces imagínense la cantidad de energía que es capaz de liberar este gas, porque está chocando a esas velocidades. También podemos pensar, si calculamos cuánta energía termal, cuánta luz está radiando este gas, encontramos que no es el 1% de su masa, como obtenemos en las reacciones de fusión nuclear en el centro del Sol, sino que es el 10% de la energía en reposo, o sea, de la masa del objeto. El gas pierde un 10% de su masa al radiar esta energía. Esto es un fenómeno tremendamente eficiente para extraer energía de lo que sea que le cae al agujero negro. Y de esta manera el agujero negro, o el disco en torno al agujero negro, es capaz de brillar tan fuertemente. Entonces, tenemos una región que anda muy rápido, choca, se calienta y radia casi toda su energía, una parte importante de su energía. Además, podemos calcular la temperatura a la que tiene que alcanzar este disco antes de caerse al agujero negro, donde ya no tiene que perder más energía, no radia, no se enfría, y calcular el espectro emitido, o sea, qué tipo de luz estaría emitiendo un objeto tan caliente. Si quieren imaginarse esto más claramente, pueden pensar cómo emite, cómo brilla un objeto que yo caliento. Por ejemplo, si yo caliento un tenedor en la cocina al fuego, primero no brilla nada, no veo esa luz porque está emitiendo en el infrarrojo, mis ojos no son aptos para ver esa radiación, pero a medida que se calienta, se va a ir poniendo rojo. El rojo es el primer color que vemos de la emisión termal. Pero si se sigue calentando, si lo pudiera poner en un fuego muy caliente, terminaría brillando mi tenedor de un color azul, que es una radiación de mayor energía, es una temperatura más alta que el rojo. Y si lo sigo calentando, va a seguir brillando en el azul, pero también va a brillar en el ultravioleta, que es una región que yo tampoco veo.
Como podemos calcular en el disco de acreción la temperatura del gas, también podemos calcular de qué color es. Y obtenemos exactamente el espectro que observamos, un espectro muy azul que llega incluso al ultravioleta. Así que esta idea de que algo muy compacto como un agujero negro puede brillar a través del gas que cae a su alrededor, nos soluciona todos los problemas de los agujeros negros supermasivos que brillan, de los núcleos activos de galaxias. Tenemos una región pequeña, muy brillante, muy azul, y además, como es muy pequeña, también puede variar fuertemente, como vemos en la estructura, por ejemplo, de esta simulación numérica de gas que está cayendo a unos agujeros negros. Esta parte está bastante bien calculada y ya nos convenció a todos los astrónomos de lo que está brillando en el centro de los núcleos activos de galaxias, son agujeros negros comiendo. Más exótico que eso, pero también observado, es que algunos de estos consiguen lanzar estos chorros de material, creemos que perpendicularmente al plano del disco, y este material que está siendo expelido hacia arriba y hacia abajo forma lo que se llaman chorros o jets en inglés. Estos jets son partículas que están viajando también a veces casi a la velocidad de la luz y llegan a distancias tan grandes como podemos ver en esta imagen real. Aquí tenemos una galaxia que es Centauro A, está la luz blanca y las manchas negras son de una imagen tomada en la luz óptica, como la que vemos, con un telescopio óptico, en Chile. Y en colores vemos la emisión de este jet, este chorro de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz. Está en una imagen diferente porque este chorro lo estamos viendo en realidad en longitudes de onda de radio, que es donde más emiten estos jets cuando son así de grandes. Y aquí las imágenes están superpuestas, pero están superpuestas a escala. O sea, estos jets realmente llegan afuera de la galaxia y muy afuera de la galaxia. Si lo pensamos en términos de tamaño, esto es extremadamente extremo, porque el disco de acreción tiene un tamaño de 1000 millones de veces más pequeño que el tamaño del jet. Bueno, 1000 millones pueden ser 10 millones de veces dependiendo de qué parte del disco estamos tomando. Pero si comparamos el núcleo activo, el agujero negro con su disco de acreción central y lo comparamos con el jet, la razón entre los tamaños es fabulosa. Entonces, claramente este agujero negro central que está comiendo material y está consiguiendo lanzar estos chorros es una fuente o un motor extremadamente potente comparado con su tamaño. Entonces tenemos algunos casos en que el disco de acreción no está brillando fuertemente, no vemos un núcleo activo tradicional, pero sí observamos esta emisión de los jets, y esa es otra indicación que en esas galaxias también tenemos agujeros negros. Pero eso es solo más o menos el 1% de las galaxias que tienen jets, y el 10% de las galaxias que están, digamos, comiendo, que tienen un agujero negro en su centro que está comiendo, pero podemos pensar qué pasa con el resto de las galaxias. ¿Tienen agujeros negros también o no? ¿Y cómo podemos observarlos? Estos agujeros negros que no están comiendo los llamamos agujeros negros durmientes. Y nos podemos preguntar, ¿hay agujeros negros durmientes en todas las galaxias o solamente hay agujeros negros de estas características en las galaxias activas? Bueno, esto es posible. Si el agujero negro de algunas galaxias no tiene este gas que tuvo la mala suerte de caer al centro en este momento, no tiene cómo brillar y por lo tanto no lo vemos directamente. Pero el agujero negro siempre tiene gravedad, siempre va a estar afectando las órbitas, por ejemplo, del gas y de las estrellas que están suficientemente cerca para estar dominados por la gravedad del agujero negro. Entonces, si podemos mirar cómo se mueven las estrellas en el centro de otras galaxias, podríamos detectar si hay o no hay un agujero negro en su centro. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es una medición muy compleja, pero es posible. En general, sí, no es posible ver cómo una estrella se mueve en otra galaxia o va cambiando de posición en el cielo porque el movimiento aparente es excesivamente pequeño y lento.
como los vemos moverse desde la Tierra. Nunca vamos a ver la estrella en una galaxia distante moverse de manera que la podemos detectar. Necesitamos otro mecanismo para poder medir las velocidades. Y aquí las estrellas, de nuevo, nos ayudan con su espectro y sobre todo con sus líneas de absorción, estas bandas oscuras que habíamos visto. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que detectar la luz de las estrellas, por ejemplo, con nuestro telescopio. En el camino de la luz ponemos un prisma u otro material dispersivo que separe la luz en sus colores y encontramos las bandas oscuras. Estas son líneas de absorción. Las líneas de absorción son producidas por efectos atómicos que son iguales en todas partes. Entonces en el laboratorio yo puedo medir qué colores o en qué colores deberían aparecer estas bandas, en qué longitudes de onda deberían aparecer estas bandas. Y deberían aparecer en esas longitudes de onda y no en otras. Ahora entra a ayudarnos un efecto que supongo que todos han visto en el colegio, o lo van a ver más adelante en el colegio, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler es clave en astronomía para poder detectar velocidades y, como vamos a ver en un momento, masas. El efecto Doppler lo que hace es, como vemos en este gráfico, mover las líneas a otros colores. Entonces, la línea de arriba es nuestro espectro, digamos, de referencia. Aquí tomamos el espectro de estas líneas de absorción o bandas oscuras en el laboratorio. Sabemos exactamente en qué colores tienen que aparecer qué patrones de líneas. Eso ya lo sabemos. Ahora, si tenemos una estrella o una fuente que tiene esas líneas, pero se está alejando, el efecto Doppler lo que hace es estirar las longitudes de onda y por lo tanto esas líneas características se corren a longitudes de onda mayores, o sea, se corren hacia el rojo. Si ven en el patrón de la banda del medio, tiene exactamente las mismas posiciones de las líneas que el de referencia, pero están todas corridas hacia el rojo. Ese corrimiento al rojo se interpreta como una velocidad de recesión, un objeto que está emitiendo esa luz, pero se está alejando de mí en el momento de hacerlo. Al contrario, si las líneas aparecen corridas hacia el azul, tenemos un corrimiento al azul, se interpreta como un objeto emisor que está moviéndose hacia nosotros. Esto es fantástico, porque podemos medir las velocidades de estrellas que están muy distantes, que no podemos separarlas unas de otras, ni verlas moverse, pero sí sabemos si se están alejando o acercando, mirando el corrimiento de las líneas en el espectro. Esta es la clave para analizar velocidades en astronomía. Por otro lado, ya podemos medir velocidades, pero ¿cómo pasamos de ahí a medir masas? Porque lo que queremos es ver si en el centro de la galaxia hay una masa grande o no. Para esto tenemos que pensar, por ejemplo, en el ejercicio del lanzamiento del martillo. Eso es lo que estoy graficando con este hombrecito de palitos. Él tiene una cuerda, al final de la cuerda hay una esfera y la está haciendo girar en torno suyo. Cualquier persona que haya tratado de hacer girar una boleadora o un martillo, por ejemplo, en torno suyo, se va a dar cuenta que mientras más rápido le da vueltas, más le tira la cuerda. Por lo tanto, mayor es la tensión. Y aquí la tensión es lo que está evitando que la esfera salga disparada en cualquier dirección, sino que se mantenga en su órbita, llamémosla, circular, porque siempre la está tirando hacia el centro. Esto es súper claro. Sabemos que mientras más rápido va, mayor es la tensión, o sea, mayor es la fuerza que tengo que hacer para mantener el objeto en su trayectoria circular. ¿Cómo convertimos esto a un ejemplo astronómico? Vamos a reemplazar al atleta que estaba haciendo el lanzamiento del martillo por un objeto, por ejemplo, una estrella, un agujero negro, cualquier objeto que tenga mucha masa. Y aquí ya perdemos la fuerza de tensión porque ya no tenemos la cuerda entre la estrella, por ejemplo, y este satélite, pero la podemos reemplazar por la gravedad, que es una fuerza que actúa exactamente igual. Está siempre apuntando hacia el centro y esta fuerza es la que hace que nuestra esfera roja, en este caso, no se vaya disparada a cualquier parte, sino que se mantenga siempre girando en esta órbita. Igual que en el caso anterior, la velocidad estaba relacionada con la tensión o la fuerza hacia el centro.
En el caso de la fuerza gravitatoria, la velocidad del objeto también está relacionada con la fuerza de gravedad, y esa fuerza de gravedad es proporcional a la masa del objeto central. Entonces, si podemos calcular la velocidad a la que orbitan las estrellas y la distancia al centro, podemos determinar la masa del objeto central. Así determinamos masas de agujeros negros de esta manera dinámica. ¿Cómo se va a ver esto a gran distancia? No voy a ver la órbita de las estrellas en torno al agujero negro, no lo puedo resolver. Este es un espacio demasiado pequeño mirado desde la Tierra. Pero pensemos cómo se ve la velocidad desde la Tierra. Entonces voy a poner el observador aquí mirando muy lejos, pero desde este lado, cómo ve la velocidad del objeto rojo a medida que hace su órbita. Pensemos, vamos a tener puntos donde el objeto se está alejando muy rápido del observador, ahí vamos a ver un corrimiento al rojo, y puntos abajo en la órbita aquí, donde se está acercando al observador, y en esos puntos vamos a tener un corrimiento al azul. Este corrimiento al rojo y al azul es exactamente lo que se observa en sistemas de estrellas en rotación. Yo no veo las estrellas individuales, pero si miro, por ejemplo, hacia un lado del centro de la galaxia, veo que todas las estrellas muestran un corrimiento hacia el rojo, porque es el lado que se está alejando de mí, y al otro lado del centro veo un corrimiento hacia el azul, porque es el lado de las estrellas que se están acercando a mí. Esto se mide, se puede hacer. Aquí tengo una caricatura de lo que estoy explicando para que veamos cómo depende el corrimiento al rojo o al azul con la distancia. Entonces, al lado derecho tenemos una fotografía fantástica de una galaxia tomada con el telescopio espacial Hubble, y me estoy imaginando que en cada uno de estos cuadritos negros voy a tomar un espectro. O sea, voy a saber la velocidad de las estrellas que caen dentro de ese cuadrito. Esto es una exageración, en el caso real estos cuadritos están todos concentrados muy cerca del centro, estoy tomando regiones muy pequeñitas, pero para que se hagan una idea. Esta galaxia espiral está en rotación y podemos esperar que las estrellas que están arriba del centro estén corridas hacia un color y las que están abajo del centro estén corridas hacia el otro, porque unas se van a estar acercando y las otras se van a estar alejando. Las velocidades afuera o lejos del centro, pero en la parte central, pueden no ser muy grandes y por lo tanto una línea de absorción que yo esperaba que estuviera en el verde, va a estar en el verde, porque las velocidades no son muy grandes. Van a estar un poquito corridas al rojo, un poquito corridas al azul, pero comparada con lo que pasa en el centro mismo de la galaxia, son corrimientos pequeñitos, así que las puse todas verdes. Pero ¿qué pasa a medida que nos vamos acercando hacia el centro, que vamos tomando la velocidad de las estrellas que están más y más cerca del centro? Partimos de arriba hacia abajo, vemos que la velocidad se va corriendo, o sea, las líneas de emisión, de absorción, se van corriendo hacia el azul. Mientras más cerca del centro estoy, más hacia el azul, incluso hacia el violeta, aparecen. Paso el centro y justo al otro lado, las líneas están muy corridas al rojo. Este patrón de líneas que se corren hacia el azul, paso el centro y vienen desde el rojo, es un patrón clásico de órbitas. Porque el lado que está arriba se está acercando a mí y el lado que está abajo se está alejando de mí. Y mientras más al centro voy, más rápida es esa velocidad relativa. Más rápido se están acercando a mí las estrellas que están arriba y más rápido se están alejando las estrellas que están abajo. Haciendo un ajuste muy cuidadoso de este perfil de velocidades medido, podemos darnos cuenta que justo en el centro las estrellas están girando demasiado rápido. O sea, si estuviéramos solamente la gravedad de esas estrellas y la materia oscura, esas estrellas estarían saliendo disparadas para todas partes. La tensión de la cuerda o la gravedad de las estrellas no sería suficiente para mantenerlas en sus órbitas circulares. Eso claramente no es lo que está pasando. Por lo tanto, tenemos una detección dinámica de que hay una masa oscura, porque no está brillando como el resto de las estrellas, central, suficientemente grande para mantener esas estrellas en órbita. Esta es una detección dinámica de un agujero negro en una galaxia durmiente. Ese agujero negro no está creciendo, no está comiendo, no está brillando, pero lo podemos detectar por el efecto gravitatorio que tienen las estrellas. Y esto se ha podido hacer ya en muchas galaxias y nos lleva a pensar que
efectivamente hay estos agujeros negros durmientes o comiendo en todas las galaxias del universo conocido. Entonces, como conclusión, le quiero dejar un resumen de los temas que toqué en esta charla. Primero, los agujeros negros crecen comiendo. ¿Qué cosa? El gas común y silvestre que vive dentro de la galaxia. Es el medio interestelar. Ese gas podría haber formado estrellas o puede ir a alimentar el agujero negro. Lo que le pasa a ese gas cuando está cerca del agujero negro es que se pone a hacer órbitas que terminan viajando muy, muy rápido, se calientan muchísimo, emiten luz por simplemente la temperatura que tienen, y este fenómeno es capaz de explicar todas las observaciones aparentemente bizarras que teníamos de los núcleos de galaxias activas. La gravedad del agujero negro también se nota en las órbitas de las estrellas que pasan muy cerca, y este efecto es medible. Podemos medir la existencia del agujero negro en el centro de estas galaxias, y también podemos medir su masa, si se hace con suficiente precisión. En particular, el agujero negro en el centro de M87, que describió Neil Nagar en la charla de la semana pasada, ya se había medido a través de órbitas estelares. Y lo que hizo la medición del Event Horizon Telescope, entre otras cosas, que es una observación maravillosa, entre otras cosas fue confirmar por un método completamente distinto que la masa que se había determinado por las órbitas estelares era correcta. Esta es una gran confirmación de las teorías que tenemos. Y finalmente, creemos que todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro supermasivo. Lo sabemos dinámicamente en muchas galaxias, incluso en nuestro centro galáctico. Y eso es todo lo que les quería contar ahora. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas.